Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Otra vez yo, acá el pesado del profe de esta materia. En esta oportunidad, bueno, voy a grabar el video para comentarles cómo vamos a llevar adelante la clase de hoy. Sí, la semana pasada no subí ningún video porque, bueno, estaba asignando los trabajos prácticos. Lo que voy a hacer hoy es lo siguiente, les comento. Ya hay algunos que han formado grupos, tengo 2 grupos armados, ¿sí? Para los trabajos prácticos. La idea sería que, bueno, ustedes se vayan agrupando por conocimiento, por afinidad, o si no les queda otra, eh, con algún compañero o compañera. Yo les voy a asignar un trabajo práctico, ya asigné el primero, ¿sí? A 3 compañeros de ustedes, y hay 2 grupos más hay uno que está armado, que arreglaron entre ellos, y otro que fui como juntando algunas compañeras que estaban ahí como medias sueltas y le voy a asignar también un trabajo práctico, ¿sí? Cuanto antes ustedes armen los grupos, mejor, porque van a tener más tiempo para hacerlo, ¿sí? Y si quieren hacerlo lo más rápido posible, mejor. Si no, bueno, lo que voy a hacer es bueno, agarrar yo y elegir a cada uno y digamos, asignarles a cada uno un compañero o compañera, ¿sí? X, cualquiera, así, de medio al azar. Pero si lo quieren ir armando ustedes, mucho mejor. Bueno, entonces lo que voy a hacer hoy es lo siguiente. Voy a explicar la clase de hoy, la actividad que vamos a hacer hoy, y después en la segunda mitad de la clase voy a corregir algunas de las actividades que me entregaron. Sí, hay algunos compañeros que me dieron autorización para poder corregirlas, así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, acto seguido lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Esperen que voy acá, compartir pantalla, y van a ver lo mismo que estoy viendo yo. Bueno, en principio, les paso a publicar, ahí espero que se esté publicando, la actividad, o sea, sería la clase 3, pero la actividad número 2. ¿Sí? Bueno, a ver, repasemos un poquito lo que estuvimos trabajando. Hasta ahora, el primer tema que estuvimos trabajando es el tema de la revolución industrial. Esto es lo que yo intentaba hacer con la temática de la revolución industrial, es no ver el tema de la revolución en sí, que por ahí es un tema por ahí más de historia y demás, pero sí ver diferentes problemáticas que se fueron dando a lo largo de la historia. ¿Sí? Yo hago un recorte, digamos, hago una selección de determinados contenidos que considero que son, a mi criterio, los más relevantes, y en base a eso vamos a trabajar. ¿Sí? La idea de la actividad anterior era que ver cómo a través de la incorporación de la tecnología en la vida de las personas, esa transformación lo que va a generar también es un cambio muy profundo en la sociedad. Y ese cambio en la sociedad lo que trae aparejado también es diferentes problemáticas sociales que tienen que ver con la forma de trabajar. ¿Sí? Esa era, digamos, en una línea lo que se trató de hacer con la actividad número 1. En este caso, la clase de hoy vamos a continuar trabajando con algo similar a eso, pero ya vamos a venir más para este lado, en torno a que vamos a trabajar un poco con la historia argentina y con un tema que tal vez seguramente alguna vez lo habrán escuchado mencionar. ¿Sí? Entonces, esta actividad tiene como título Trabajo digno versus trabajo precario. Y el tiempo histórico, ¿sí? El espacio, digamos, donde está ubicado esta actividad, tiene que ver con la presidencia de Perón en Argentina. Esto, al igual que en la primera actividad, no es la idea enseñar peronismo, porque, repito, es un tema de otra materia, pero sí lo que me interesa acá es, bueno, trabajar sobre algunas cuestiones puntuales del peronismo, porque digamos, a uno les puede gustar más, a otros menos, digamos, no es la idea de bajar línea, ni mucho menos, ni digamos, de adoctrinamiento, simplemente hay algo que es clave y que en eso todos estamos de acuerdo, es que el peronismo, algunos para bien, otros para mal, digamos, es un parteaguas en la historia, es decir, es un momento clave en la historia. ¿Sí? Repito, algunos dirán que para bien, otros dirán para mal, eso digamos, es una opinión para cada uno de ustedes, pero hay algo que no podemos desconocer, es que ciertamente marcó un cambio en la historia argentina. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en eso. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron a partir del peronismo? Y llevarlo, digamos, para el lado de lo social, o sea, estos cambios, qué repercusión tuvo a nivel social. Bueno, entonces lo que acá van a tener en la actividad está armada de la siguiente manera. Bueno, tiene el título, tiene una introducción, ahí explica más o menos, bueno, cómo Perón llega a ocupar, digamos, el cargo de la presidencia, hace todo un recorrido previo a ser presidente, ahí arranca explicando que en el año 1943 Perón forma parte de un grupo de oficiales que hacen golpe de Estado y que
derroca al gobierno, digamos, que estaba en ese momento, que venía ya, digamos, de un largo recorrido de fraude electoral, o sea, un gobierno que se mantenía siempre en el poder a través de hacer trampa en las elecciones. Cuestión es que en el 43 hay un golpe de Estado que saca a ese gobierno. ¿Sí? Eso, tal vez, si se lo quieren acordar mejor, y si no, no pasa nada. Lo central está acá, en la función que va a cumplir Juan Domingo Perón en ese gobierno que comienza en 1943. Y acá lo central, ¿por qué? Porque va a tener un cargo que es el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Este que estoy marcando acá, que sería una especie de, a ver, como para entrar a la actualidad, como el cargo de ministro de Trabajo, lo que sería hoy ministro de Trabajo, ¿no es cierto? O sea, la persona que por parte del Estado tiene la relación directa con los trabajadores y con los empresarios. O sea, es como el nexo entre trabajadores y empresarios. ¿Por qué explico esto? Y ahora vamos a ver a dónde quiero llegar. Porque, digamos, ese cargo a Perón le va a dar la posibilidad de tener una relación más directa, más estrecha con los trabajadores. Y ahí es donde va a empezar a construir toda su plataforma de quienes después van a ser los peronistas, ¿no es cierto? Bueno, cuestión es que Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, empieza digamos, a dar algunas leyes a favor de los trabajadores. ¿Sí? Tengan en cuenta que hasta ese momento los trabajadores eran, digamos, el sector más desprotegido de la sociedad. Me refiero a trabajadores, digamos, no, acá hace mención que había como una diferencia en ese momento. Estaba como dentro de los sectores trabajadores, como una especie de sector como más beneficiado, entre comillas, los profesionales, por llamar de alguna manera, que eran los maestros, los bancarios, trabajadores de la administración pública, ¿sí? Que eran como lo que, bueno, tenían un trabajo estable, cobraban y como que estaban económicamente bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que después había un sector importante de la sociedad, que eran los trabajadores de las fábricas, digamos, que no tenían los mismos derechos. Entonces, esto es clave. Esto es clave porque a través de las leyes que se le van a otorgar durante el peronismo, por ejemplo, a la ley de las vacaciones pagas, a un aguinaldo, jubilaciones, ¿sí? A un salario digno, esas leyes van a marcar un antes y un después. O sea, son leyes favorables a los trabajadores, pero que claramente va a traer una dificultad, o sea, va a traer un costo político, social y económico. ¿Se entiende? Ahí es donde quiero llegar. Bueno, acá en la introducción, entonces lo que le menciono es un poco el recorrido que realiza Perón para llegar a la Secretaría de Trabajo y Previsión y cómo es electo después presidente. Menciona algunas de estas leyes a favor de los trabajadores. Hay hace hincapié específicamente en una, que es el llamado Estatuto del Peón Rural. Básicamente lo que explica ahí es que, así como los trabajadores urbanos, los trabajadores de las ciudades, los trabajadores del campo también tenían condiciones muy precarias de trabajo, ¿sí? O sea, mucho peor que en la ciudad, y que por primera vez en la historia un gobierno como que atendía a sus necesidades y le otorgó derechos, ¿sí? O sea, derechos que antes no tenían y que estaban acostumbrados que así sea, y que esto le va a generar, digamos, le va a provocar que el sector, digamos, de lo que se llama la oligarquía argentina, el sector de más poder económico en Argentina, se ponga en contra del peronismo. ¿Por qué? A ver, piénsenlo de la siguiente manera. Los trabajadores rurales estaban acostumbrados a una práctica de trabajo, hasta antes del peronismo, en donde tenían que obedecer lo que le decía el dueño de la estancia, ¿sí? Sin ningún tipo de derecho laboral. El peronismo viene y le dice, bueno, ahora este peón rural tiene derecho a vacaciones, a nominal, a jubilaciones, ¿sí? Todo ese dinero que antes no digamos, los sectores de la oligarquía no tenían que depositar porque no tenían derecho a los trabajadores, ahora sí. Entonces, acá hay un punto clave, ¿sí? Que tiene que ver mucho por ahí con nuestra materia, ¿eh? En ese sentido que este otorgamiento de derechos a los trabajadores va a generar un conflicto social. Un conflicto social entre un sector muy poderoso de la economía, que es la oligarquía argentina, y los trabajadores, ¿sí? Entonces, acá hay algo claramente que es muy visible, que es que estos derechos otorgados por el peronismo son un antes y un después en la historia argentina. Si no lo podemos pasar por alto y decir, no, bueno, el peronismo pues ya está, no. Es algo clave para entender lo que viene después. Bueno, después explica un poco claramente que como consecuencia del otorgamiento de estos beneficios a los trabajadores, que son también propios de la lucha de los trabajadores, no es que se los otorga porque sí, sino que había ya una tradición de lucha y de reclamos históricos
en el movimiento obrero, pero lo que hace es atender a esos reclamos y darle vialidad, digamos, a esos reclamos. Entonces, claramente un amplio sector de la clase trabajadora, no puedo decir todo, porque no se puede generalizar, pero un amplio sector de la clase trabajadora claramente se va a volcar en favor del peronismo, ¿no? Es algo como cuestión ilógica, ¿no? Es un gobierno que por primera vez en la historia atiende la necesidad de los trabajadores y los trabajadores, digamos, lo retribuyen dándole su apoyo político, ¿sí? Y social también. Bien, entonces esta primera parte de la introducción hace todo ese recorrido hasta llegar, digamos, esto en realidad lo que hace es un recorrido que va del 43 hasta el 45, que es cuando los trabajadores, como yo mencionaba recién, le van a dar su apoyo, va a ser más explícito ese apoyo hacia Perón, cuando, por ejemplo, van a pedir por la liberación de Perón el famoso 17 de octubre de 1945. ¿Sí? Ahí es cuando, digamos, nace el Partido Peronista y se puede ver que hay una gran masa de población que acude a Plaza de Mayo para pedir la liberación de Perón, que estaba preso en manos de los militares. O sea, ahí se hace efectivo esta cuestión de, bueno, hay trabajadores que entienden que si pierden a Perón, perderían gran parte de su derecho. Entonces, ese momento es fundacional, es un momento clave en la historia argentina. ¿Sí? Ahí es donde nace, podemos llegar a decir, el peronismo, que bueno, justamente ahora estamos a pocos días de cumplir un nuevo aniversario. Bueno, más allá de la cuestión, digamos, política y demás, lo que nos tenemos que centrar nosotros es en lo siguiente, ver cómo el peronismo, ¿sí? No sé si marcó, pero influyó mucho en instalar, digamos, estos derechos a los trabajadores y eso va a generar una problemática social, ¿cierto? Claramente, digamos, es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento que nos atraviesa hasta la actualidad, que muchos de esos derechos se conservan en la actualidad, pero claramente hay un sector que se va a resistir al otorgamiento de esos derechos y ahí es que se genera el conflicto social, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá en toda esta primera parte tiene la explicación del año 1943 al año 1945, de todo ese proceso que yo estaba explicando recién. Vayamos ahora sí a la actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué voy a pedir en la actividad? A ver, en el punto número 1 es un punto en donde digamos, tiene que apelar mucho a la lectocomprensión. Yo lo que voy a tener en cuenta es si ustedes entendieron lo que leyeron. ¿Sí? Van a tener, por ejemplo, esto es muy importante, van a tener dos fuentes históricas, es decir, dos documentos de personas que protagonizaron, que vieron lo que sucedía en el año 1945. Vieron cómo los trabajadores acudían de manera muy masiva a la Plaza de Mayo a pedir por la libertad de Perón. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos personas que lo vivieron, que estuvieron ahí presentes, y cómo cada una explica lo que vivió, lo que le pareció en ese momento, ¿sí? Cuál es su percepción de ese momento particular. Entonces, por eso el punto número 1 tiene como título el 17 de octubre en palabras de dos protagonistas. Un protagonista se llama Félix Luna, que es el primero. ¿Sí? A ver si no encuentro el nombre, estaba por acá. Acá está. Es Félix Luna, no sé por qué dice Félix. Félix Luna es uno que es, bueno, Félix Luna era un historiador argentino, ya falleció, muy reconocido, que da su perspectiva de lo que él sintió, o lo que vio, lo que vivenció ese 17 de octubre del 45. Y el otro protagonista, digamos, de los hechos es Raúl Scalabrini Ortiz, lo mismo, ¿sí? Un escritor también muy importante en la historia argentina, después obviamente devenido en cierto apoyo al peronismo, pero cada uno va a relatar de su perspectiva qué le pareció, qué sensaciones le generó ese 17 de octubre. Van a ver que son distintas, entonces, ¿cuál es la habilidad que tienen que ustedes desarrollar acá? Bueno, identificar cuál es la postura de cada uno, si es a favor, en contra de lo que estaba sucediendo ese 17 de octubre. Hay que saber leer entre líneas, leer detenidamente, ¿sí? Identificar las palabras claves que ellos hacen, que ellos mencionan en torno a qué es lo que sucedió. Y una vez que identifiquen, decir, bueno, me parece que está hablando a favor de esto, o está diciendo que esto estuvo bien, o que me pareció que fue algo interesante. Y todo lo contrario, una vez que identifiquen las posturas, digamos, marcadas, recién ahí van a tener que pasar a las preguntas, que son las siguientes. Les voy a corregir acá porque lo puso Félix Luna y es Félix.
Las preguntas son lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que le resultó chocante, según Luna, a los porteños? O sea, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que ellos vieron que antes no habían visto y que les resulta como, ¿sí?, chocante, justamente? Que no les cierra, no les cuadra, le parece algo, no sé cómo catalogarlo, pero bueno, como que les choca. La pregunta dice, ¿qué era lo que desconocían y les parecía totalmente ajeno? O sea, se refiere a los porteños, ¿sí? Piensa que Félix Luna es un porteño que está viendo cómo muchos trabajadores provenientes de diferentes localidades del conurbano bonaerense acuden caminando hacia Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que le parece ajeno? ¿Qué le parece extraño de todo eso? Y la C, ¿cuáles eran los orígenes de los movilizados según Luna? Hay atención, porque no van a encontrar en un fragmento una razón donde diga estos trabajadores vienen de tal lugar. Lo va a describir de otra manera. Es muy sutil, tienen que leer muy entre líneas y estar muy atentos a la hora de responder esta pregunta. Bueno, después en el punto D, tienen que ustedes explicar cuáles son, según su consideración, las similitudes y las diferencias entre los dos textos, los dos planteos. Tal vez se encuentren más diferencias que similitudes, pero alguna similitud tiene que haber. ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me ocurre, como ejemplo, que los dos están hablando del mismo acontecimiento. Los dos están hablando sobre el 17 de octubre de 1945. Esa podría ser una. Si encuentra más, las coloca. Bueno, ese es el punto número 1. ¿Sí? Por ahora, para empezar, de un ejercicio de lectocomprensión y de lectoescritura. Vamos al punto 2. Dice, cambios en las relaciones entre trabajadores y el Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto recuerden que la Secretaría de Trabajo y Previsión es el cargo que tuvo Perón antes de ser presidente. Entonces acá tienen que leer un texto. Este texto tal vez es un poco más, más complicado en el sentido que está escrito por un historiador y que no está pensado para un público estudiantil, adolescente o, digamos, para alguien, digamos, que no está muy empapado del tema. Pero de todas formas se entiende el texto y no es algo complejo. Bueno, básicamente acá lo que va a explicar este historiador, Hugo del Campo, es cómo para los trabajadores es clave, fundamental, este cargo de digamos, organismo llamado Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Sí? Porque es lo que le otorga, es lo que le da la posibilidad, que le otorga derecho a los trabajadores y los hace sentir parte de la sociedad. ¿Sí? No solamente, digamos, le otorga derechos y los deja de lado, sino que, bueno, a partir de ahora los trabajadores son sujetos de derecho y esos trabajadores van a tener lugar en el gobierno siguiente, que es el gobierno peronista. Bueno, la pregunta que tienen que responder es la A, dice, ¿en qué aspectos concretos la Secretaría de Trabajo y Previsión benefició a los trabajadores? ¿Por qué creen ustedes que benefició? Van a ver también en qué explica cómo en determinado momento, cuando hay conflictos entre trabajadores y la empresa, la Secretaría de Trabajo y Previsión interviene y siempre da como, digamos, como resultado un fallo a favor de los trabajadores. ¿Sí? Esto tiene mucha relación con la pregunta B, que dice, ¿qué quiere decir que la Secretaría actuaba como un aliado estatal a la clase trabajadora? Recuerden que esta Secretaría es un organismo del Estado, ¿sí? No es ni de los trabajadores, tampoco es de los empresarios, es del Estado. Y el Estado somos todos. Lo que dice acá es que hay una alianza entre los trabajadores y esta Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué están unidos? ¿Cuáles serían las alianzas acá? O los sectores, mejor dicho. Los sectores serían 3. Empresarios, Estado y trabajadores. Lo que está diciendo acá es que el Estado y los trabajadores están aliados. ¿Sí? No sé si en contra de los empresarios, pero sí que están aliados, en este caso, porque los trabajadores entienden que le conviene económicamente estar aliado a una secretaría que le otorga derechos y que eso le va a dar más poder o más posibilidad de negociación frente a los empresarios. Bueno, ahí tienen que leer el texto y responder estas dos preguntas. Después, el punto 3. La actividad es bastante variada, tiene un poquito de todo. En el punto 3 van a tener que escuchar un audio, un audio, así como lo dije, que es de un cuento que se llama Aquel peronismo de juguete. Fíjense si funciona el link y si no lo buscan así, como Aquel peronismo de juguete, de Osvaldo Soriano. Acá les puse el link, funcionaba hasta hace tiempo, ahora no sé si parece el virus que a veces lo suben o bajan. Bueno, tienen que escuchar un audio. ¿Sí? Es un cuento de un clásico del peronismo y tienen que resolver las consignas. Es bastante particular porque van a tener que entender el audio. Entonces, lo que les propongo acá es
corrernos un poquito de la simple lectura y prestar atención a lo auditivo, ¿no? Cómo ustedes escuchan un relato. Cómo escuchan un relato y cómo a partir de digamos, de la explicación de ese relato, de ese cuento, digamos, el desarrollo del cuento, se van a dar dando cuenta cuál es la historia y a través de esa historia van a poder responder las preguntas, ¿sí? Bueno, las preguntas están acá, son 1, 2, 3, 4 preguntas muy sencillas, pero la habilidad, digamos, que tienen que desarrollar acá es escuchar muy bien atentamente, volver, en caso que no entiendan una parte, y responder las preguntas. Todo esto porque, digamos, es un relato ficcionado, pero tranquilamente podría haber sucedido un acontecimiento de este estilo. Bueno, este ejercicio, atención digamos, el cuento, que parece fácil, pero no lo es tanto. Bien, y el punto 4 y último, también tienen un cuento que se llama Cabecita Negra, ¿sí? Del autor Germán Rosenmacher, que también les puse el link acá. Esperen que voy a... Y también es un cuento donde explica cómo las disputas entre un sector de la sociedad, el sector de clase media, cómo ven el peronismo, el sector de clase media, media alta, cómo identificar a sectores que son de clase más baja, y digamos, la disputa que se da, el conflicto que se da ahí entre los integrantes de una clase social y de otra, ¿sí? Las discriminaciones de un sector hacia otro, querer despegarse de ese otro sector, ¿no es cierto? Estos sectores, digamos, de clase media acomodada, como buscan desprestigiar a los sectores trabajadores. Bueno, es un cuento bastante interesante, también lo tienen que, creo que está, no me acuerdo si estaba en formato de audio o de video, no me acuerdo de eso, pero bueno, tienen que leerlo o escucharlo o verlo, no me acuerdo cómo estaba, y responder las preguntas que están acá. Atención que tienen unas citas textuales del cuento, mediante la cual tienen que responder las preguntas, ¿sí? Y en el último punto, también hace referencia a una cita textual, y para buscar información tienen que acudir a un video que le puse acá cortito, ¿sí? Que hace referencia a esa pregunta. A ver, la pregunta dice, ¿a qué acontecimiento se refiere el señor Lanari cuando el cuento dice, recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en la fuente de la Plaza del Congreso? Para saber a qué hace referencia, tal vez se den cuenta antes, pero si no, pueden buscar información en el siguiente link. Que hace referencia cuando, como dice acá el autor, los negros, respectivamente, se habían lavado las patas en la Plaza del Congreso. Y es un acontecimiento muy importante que yo lo mencioné al comienzo de la explicación. Bueno, eso entendí, digamos, la actividad de hoy está orientada a ver cómo a través del surgimiento de un movimiento nacional como el peronismo trae aparejado diferentes problemáticas sociales, ¿sí? Entre peronistas y antiperonistas, entre peronistas y radicales, entre peronistas y la oligarquía, o sea, como un parteaguas, una división en la historia argentina. Con esto no estoy queriendo decir que el peronismo sea el culpable de la división, simplemente digo, bueno, el peronismo otorgó derechos y esos derechos lo que trajo como consecuencia es que un sector de la sociedad, ¿sí? Tenga que ceder parte de sus ganancias, ¿sí? Y hay un amplio sector de la sociedad que se ve beneficiado por esos beneficios. Bueno, y eso inevitablemente trae conflictos. Bueno, ¿y cómo se puede ver reflejado? Bueno, a través de la voz de los propios protagonistas, en este caso trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta es la actividad, ¿sí? Hay que prestar mucha atención, tengan en cuenta las consignas que yo les acabo de mencionar, leerlo bien, tranquilo, pausado, responder bien correctamente. Bueno, y ahora la segunda parte de la clase lo que voy a hacer es hacer que solamente quiere hacer la actividad, puede mirar hasta acá el video, lo despido con un hasta luego y puede cortar el video, puede pausar o puede verlo hasta acá, ¿sí? Ahora, los que quieren seguir viendo el video, lo que voy a hacer ahora es corregir las actividades que me mandaron sus compañeros en vivo para ver cómo están y para que ustedes vean cómo corrijo y cuáles son los criterios que tengo en cuenta. Entonces, esperen que voy a ir acá a el tablón, problemática social contemporánea, acá está. Acá tengo autores, perdón,
Tengo algunos alumnos que me dieron el ok para que pueda corregir sus actividades. Voy a corregir la actividad número 1 de Arredondo, Ibarra y Leguiza. Están presentadas, miren ustedes. Esperen que estoy abriendo. A ver, Arredondo, acá está. Giselle, Natalie, o Natalie, no sé cómo es. Arredondo, entrego su actividad, la voy a corregir y esto va a quedar grabado para que ustedes vean cómo es el criterio de corrección, ¿sí? Cómo lo voy a ir corrigiendo en los comentarios y demás. Esperen que le voy a agrandar un poquito esto porque soy bastante chicato. A ver, ahí está. Esperen que le voy a agrandar un poquito. Bueno, acá, fíjense, hizo muy bien la compañera, le puso título. Acá vamos a la primera corrección. No es un trabajo práctico esto. Esto simplemente es una actividad. Entonces, acá lo que voy a hacer, de manera muy sutil, le voy a sugerir que ponga actividad número 1, no trabajo práctico. ¿Seguro? Bueno, ahí dice el comentario. Actividad, me faltó poner el número 1. Bueno. Para esta actividad, ¿qué tenían? Tenían que leer un cuento que se llamaba Telares y Relojes, que hacía referencia al momento de la Revolución Industrial, el momento de cambio, digamos, de un sistema feudal al sistema capitalista y cómo las máquinas traen también aparejados cambios sociales. ¿No es cierto? Bueno, acá vamos a ver qué dice. Esperen que voy a buscar las preguntas, porque las preguntas no las tengo acá. Esperen, Esperen que voy a buscar las preguntas en la clase 3 era. No, clase 2. Uy, perdón. Esperen un cachito. Esperen, voy a buscar la actividad. Acá está. Acá está la actividad 2. Y las preguntas están. Acá están. El cuento dice, la pregunta A, ¿en qué año aproximado y en qué lugar se dan los hechos? A ver qué puso. Los hechos de este relato se suscitan en primer lugar en una aldea situada en los alrededores de la ciudad de Manchester, Inglaterra, luego se trasladan a la ciudad propiamente dicha. Podría ser que corriera el año 1780 aproximadamente. Bueno, está perfecto. Muy bien respondida. Correcta, precisa y original la respuesta. Los principales protagonistas de este relato son Juan Andrés, vecino amigo de la infancia, el señor Rodríguez. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy prolija, no me falta nada de esto, ¿eh? Uy, esperen que me se me acá. Esperen que esto. Sí, voy a poner un comentario. Se me acá, esperen, ¿eh? Bueno, esto. Ahí está. Ahí está el comentario. Muy bien. ¿Qué más? La pregunta C creo que hacía referencia al elemento nuevo que aparece. Y si el elemento nuevo que aparece en el relato es, a mi modo de ver, el reloj de péndulo fabricado en Newton en 1886. Creo que era 1786. Me parece, creo que hay que revisar esa fecha. El cambio que se produce en sus vidas mediante la incorporación del reloj es que es la costumbre de hacer todas las actividades de acuerdo con el ritmo que imponía el artefacto. Bien. Es decir, que el reloj ahora es un instrumento de control. Sí, lo que tiene que quedar claro es eso, que a partir de la incorporación del reloj se empieza a controlar la producción de las personas y el horario en el cual tienen que entregar. O sea que, si vamos a términos, digamos, de la problemática, el reloj es un avance tecnológico, pero que le limita muchísimo la actividad de las personas, porque ahora están limitados por el tiempo, básicamente, que antes ellos lo manejaban como querían y ahora tienen que regirse por las horas que marca ese reloj de péndulo. Bien, no sé por qué no marcó esto acá, yo lo puse. Bueno, está con problemas esto. Bien, después que dice la 1D, ¿qué decía la 1D? A ver, ¿cómo es el trabajo en el hogar y cómo en la fábrica? Diferente, ¿por qué? La familia vivía de labrar la tierra, tenía su propio arado, sus animales de tiro, sus instrumentos de labranza, trabajaban todos juntos de manera artesanal sin demasiados condicionamientos. En la fábrica, por el contrario, muy bien, fíjense cómo usó acá un
conector, ¿sí? Por el contrario, o sea que en base a lo que venía diciendo, lo va a contraponer con lo que dice ahora, está perfecto. El trabajo era muy distinto, los horarios de entrada y salida son los que marca el reloj, sus jornadas son de 6 de la mañana a 8 de la noche, solo con media hora para almorzar. El salario es una suma fija, se abona por quincena. El patrón, señor Rodríguez, es quien fija las reglas y no permite distracciones o flojeras, solo trabajo y más trabajo. Está bien. Tal vez me faltaría, o te faltaría agregar cómo cambia el trabajo. O sea, si es más estricto en la fábrica, si no. Tal vez para mí me falta un poquito más de eso. O sea, acá explicas bien que en su casa, o sea, lo que tiene que quedar claro es que en su casa los tiempos de trabajo los manejaban ellos, ¿sí? Y que si querían trabajaban en el telar de madera y si no, no. Eso lo manejaban ellos. O sea, que su tiempo lo manejaban como querían. Ahora en la fábrica eso cambió completamente. Están sometidos a una disciplina laboral, ¿sí? Vamos a ponerle bien más. ¿Está bien? Tal vez yo hubiese agregado eso, para que quede bien marcada la diferencia. Después, ¿qué es la otra pregunta? ¿Qué es lo que más le llama la atención a Juan es amigo y por qué? En mi opinión, acá faltaría por ahí, en mi opinión, coma. La problemática que predomina en el mundo es el gran crecimiento. Ah, pero falta una pregunta acá. Uno D, a ver, esperen, faltó la E. Esta pregunta no está. Falta, sí, falta una pregunta o está más arriba. A ver, A, B, C. Sí, la D no está. Bueno, vamos a poner acá que falta la E. Así vamos a la 2A. 2A dice, teniendo en cuenta esta frase, ¿cuáles crees que son los grandes problemas sociales que padece el mundo hoy en día? A ver qué puso. En mi opinión, en general, la problemática social que predomina en el mundo es el gran crecimiento de la población y la falta de recursos para sustento. ¿A qué te referís con falta de recursos? O sea, alimentos hay, el tema es que están distribuidos de forma inequitativa, pero alimentos para todo el mundo hay. Si te referís a eso, no sé. Las grandes crisis económicas de algunos países dejan al descubierto un enorme descuido en la clase social más vulnerable, como son los niños y adolescentes despojados de salud, educación y contención. Hoy en día la falta de educación genera jóvenes desempleados que buscan salidas rápidas en las drogas, prostitución, delincuencia. Son por consiguiente muy frecuentes los casos de niñas y niños en los que no tener educación y formación adecuados en los primeros años de vida terminan siendo objetos de abusos utilizados en forma despiadada por todo tipo de actividades ilegales. No es raro encontrar a niñas madres a corta edad ofreciendo sus servicios a cambio de monedas o a niños vendiendo paquetes de colores con el fin de ganar dinero rápido. Esto no me queda claro. ¿Dónde? O sea, si es en un país o vos crees que es en todo el mundo, porque la pregunta hace referencia a cuáles son los grandes problemas sociales que padece el mundo hoy. Está bien, vos hablas de una problemática particular, pero yo no sé si se repite en todos los lugares del mundo esto. Me suena que lo sacaste de algún lugar y no sé bien de dónde. Entonces, no sé si estaría del todo logrado la respuesta. ¿Sí? Yo esperaba tal vez que pusieran ahí, no sé, un ejemplo más concreto. La problemática hoy en día es la pandemia. ¿Sí? Que todavía continúa y que no salimos, por ejemplo. O no sé, la droga en algunos países, la desigualdad social. A eso también me refería yo. Tal vez no se explicitó bien en la consigna, pero me parece que acá como que te fuiste mucho por las ramas. La 2B dice, ¿podría dar un ejemplo de un problema social que antes era muy recurrente y hoy ya no existe? Una problemática social recurrente en épocas pasadas era la posesión de la religión en cuestión de inclusión social, ya sea por género, color de piel o por clase social. Ante los prejuicios que se desprenden directamente de la Iglesia Católica, eran sin lugar, supongo que, a dudas excluyentes. Hoy en día se puede decir que la sociedad ya no está sujeta a la doctrina impuesta por el clero, sino que cada quien tiene su propia visión de la palabra. En consecuencia, se genera una suerte de hermandad entre las distintas etnias en algunos lugares ya no es condición ser de la misma religión. Sí, acá yo comparto que la religión dejó de, o sea, la iglesia sobre todo, dejó de tener tanta influencia en la sociedad, pero en muchos temas tiene muchísimo peso. El tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, o sea, si bien son leyes que están establecidas en Argentina, pero hay lugares donde, países donde ni siquiera se discute, porque tiene justamente muchísimo peso. Pero sí coincido que
No es como era, por ejemplo, en la Edad Media, donde se hacía lo que la iglesia decía. Eso creo que ha cambiado muchísimo, a mi modo de ver, para bien. La 3 dice, luego de la lectura de optimistas y pesimistas, bueno, acá tienen que leer dos textos. ¿Qué argumento fundamentaba el optimismo de Darwin sobre las consecuencias de la revolución industrial y cuál es el pesimismo de Dickens? El optimismo. En su poema Darwin destaca la capacidad de los trabajadores, la energía que mueve los engranajes incansables de una sociedad laboriosa. Cada uno de nosotros, los que nos levantamos día a día para producir innumerables tareas, esas que dan vida a una nación sin importar los tiempos que corren, se alzan con el fin y el propósito de generar lo que enriquecen a algunos y mantienen vivas con vida a otros. Bueno, por empezar, pondremos una coma más porque me voy a quedar sin aire en la mitad del texto, ¿sí? Acá hay una coma, pero falta otra como para cortar un poco. Acá hay otra, pero bueno, como que sí se me hizo muy largo la lectura, pero está bien. Somos y seremos el motor de un pueblo que vive y respira trabajo. No sé si respira trabajo Argentina, ¿eh? Si te refieres a Argentina, yo ahí déjame de sentir que no sé si somos y respiramos trabajo. Yo creo que en algunos casos no somos tan laboriosos como deberíamos ser o como podríamos ser. Esa es la palabra. Pero bueno, sí, está bien esta parte del optimismo de, para Darwin, bien. O sea que Darwin ve como aspecto positivo, ¿no? La revolución industrial. Y cambio Dickens, que dice, desde su perspectiva, está muy bien, arrancaste muy bien la oración, que la vida en las grandes ciudades es como una cárcel, la clase trabajadora, la que empobrece y envejece el ser humano. Según entiendo, tal vez su mirada de la vida entre fábricas y progreso económico suena como una degradación a encierro. Muy bien la analogía que haces ahí. Es como si en algún punto no se puede alcanzar la plenitud, el trabajador pierde su libertad. Excelente. Y su único valor es en sí mismo el trabajo mecánico, sistemático y monótono. No hay en esta mirada pesimista lugar para el goce o el crecimiento personal. Excelente, me encantó esta respuesta. Me encantó, simplemente. 3B, ¿qué dice la 3B? ¿A cuál nueva fuente de energía se refiere Darwin en su poema? ¿Qué futuros inventos proveerá? Que pusieron acá porque esto era muy difícil. La nueva fuente de energía a la que se refiere Darwin es el vapor, el motor a vapor. El vapor solo no hace nada. A ver si me tira para papel. Que lo taché ahí y no sé cómo. Después ahora se lo puedo borrar. El motor a vapor. Te voy a agregar ahí. Voy a borrar. Prevé que sea utilizada para mover grandes embarcaciones, trenes y máquinas. Excelente, muy bien. Muy bien. Bueno, esto lleva tiempo, ¿ven? Como podrán ver, por eso a veces tardo en corregir. Yo le voy poniendo comentarios a cada uno, así. Entonces, de esa manera queda como bien evidenciado que lo leí, que lo vi y que sirve para que ustedes tengan en cuenta esos comentarios y en base a eso lo puedan ir corrigiendo, ¿no es cierto? La C, ¿qué dice la C? Me fui. ¿Por qué Dickens utiliza el nombre genérico de Brazos para referirse a los habitantes de la ciudad de Cocketown? ¿Qué relación establece Dickens entre esos brazos y la nueva maquinaria de las nuevas fábricas? Según lo interpreto y espero estar en lo correcto, Dickens utiliza el nombre genérico de Brazos para referirse a los habitantes de la ciudad de Cocketown porque, acá falta una mayúscula, es una ciudad, nombre propio, mayúscula, porque entre la multitud solo destaca el poder que ejercen sus brazos para realizar las tareas asignadas, características que se heredan y pasan de generación en generación, como una constante perdiendo en sí la identidad siendo entonces un par de brazos más. La relación que establece Dickens entre esos brazos y las nuevas maquinarias de las nuevas fábricas podría ser la forma de funcionar en el horario de la jornada laboral sistemáticamente y del mismo modo finalizarlo o desconectarse automáticamente. Muy bien. Excelente respuesta. Muy bien enganchada a base de la pregunta. Está desglosada en dos, como respondiendo en dos secciones. A plantear la pregunta. Muy bien, excelente. La 4A, ¿qué dice la 4A? Dice, luego de mirar el video, ¿por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? A ver qué pusiste. La revolución industrial se da en lugar en Gran Bretaña en los años 50 1840 a causa del crecimiento de la producción agrícola que permitió alimentar a un mayor número de habitantes. Se produjo
Perfecto. Esto está muy bien. Se nota que viste el video y que respondiste la consigna. Muy bien. En la B preguntaba quiénes son la burguesía del proletariado. La burguesía fueron aquellas personas de clase acomodada, dueñas de los medios de producción, en otras palabras, los propietarios de las grandes fábricas. Está muy bien. Proletariado, la mano de obra o los peones, obreros sin bienes ni propiedades, sometidos a trabajos mal remunerados. Muy bien. Los grandes beneficiados de la revolución industrial fueron principalmente Inglaterra como potencia mundial y la clase burguesa. Excelente. Porque aquellas personas que contaban con los bienes necesarios para abrir la fábrica con maquinaria. Muy bien. Muy bien. Y la D, no me acuerdo qué decía. ¿Cuál fue el primer avance tecnológico de la revolución industrial? El primer avance tecnológico de la revolución industrial fue la máquina de vapor. Por su utilidad redujo los costos de producción, aceleró el proceso de producción. Está perfecto. Muy bien. Bien, bien redactada, bien elaborada, argumentada, con una introducción, con un desarrollo correcto. Perfecto, está muy bien esa actividad. Entonces vamos a poner un 10. Bien, ahí le hago la devolución, lo publico, lo devuelvo, ¿sí? Y ahí automáticamente les tiene que llegar a ustedes la actividad corregida. Después había otro, Ibarra era la otra chica que me pidió, o que me dijo que no tenía problema. Corregir, a ver, voy a buscarla. Milka. Milka, ¿cómo andás, Milka? No tiempo. Ahí está, Rosana Mariela Ibarra. A ver, tratar de corregir un poquito más rápido si no se hace tan denso. A ver, esperen. Está todo bien. Esperen que lo voy a agrandar un poquito. Dice, el año aproximado en que transcurren, que son los hechos. Bien, está bien. Manchester, Inglaterra. Perfecto. Las dos protagonistas son Juan, que vive en la aldea, Ollón de la Lana, Andrés, a quien igual. Esto está bien. Creo que en el trabajo anterior no habían puesto a qué se dedicaban. No me acuerdo, pero creo que no. Y Rodríguez en de Elena, con el que trabaja la madre. Muy bien, muy bien. El elemento nuevo que aparece es en el relato, es el reloj de pared. Este reloj, vamos a poner este alcanzaba porque ya mencionaste el reloj. Entonces, este trae cambios con respecto a la organización del trabajo en cuanto al tiempo se refiere. Bien, está bien. Tal vez yo hubiese agregado, ¿qué cambios? La organización, en cuanto a que tienen que cumplir las normas, digamos las normas, tiempos, está bien, está correcta, pero tal vez se podía agregar un poquito más. El trabajo en el hogar era pesado, dado que debíamos manualmente ovillar la lana, en cambio en la fábrica contaban con máquinas que se ocupaban de ello. Realmente distinto, dado que debían trabajar muy duro para poder lograr una buena producción, y esto obviamente con las máquinas era más dinámico. Bien, acá veo una lectura muy favorable a las máquinas. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que el trabajo en las casas era más liviano, si bien el telar era de madera, pero ellos manejaban el tiempo. O sea, podían hacer un rato ahora, otro rato más tarde, otro rato mañana, y ellos manejaban los tiempos. ¿Sí? Si bien era repito, un telar manual, pero vos podías hacer y descansar de última. Estabas en tu casa. En cambio, en la fábrica no tenías ese tiempo, digamos, ese privilegio de descansar cuando vos querías. Entonces, podía poner que está bien, pero creo que el trabajo era más duro y exigente en la fábrica. Como no entiendo yo, por ahí yo estoy equivocado, pero me parece que ahí hay algo que ver con el cambio que se da en la forma de producir y en los controles que se ejercen en la forma de producir. Lo que más le llama la atención a Juan y a su amigo es el edificio de ladrillos rojos y la chimenea por la cual sale el humo denso, porque piensan que ahí pueden conseguir trabajo.
Sí, esta primera parte está muy bien, pero ¿por qué le llama atención? Yo creo que le llama atención primero porque nunca vieron un edificio así, o sea, piensen que las fábricas son nuevas. Entonces creo que eso es lo que más le llama la atención, que son edificios nuevos, grandes y con una chimenea con un humo negro, o sea, como cosa que nunca habían visto. Creo que era más simple la respuesta. ¿Sí? Bien, el punto 2. A los grandes problemas sociales que sufre hoy en día son la pandemia, el hambre y la pobreza, entre otros. Bien. Está muy bien. Oh, ya hice por acá. Hice por acá, hice por acá. Está lento esto cuando subrayo. A ver. No, cuando subrayo no, cuando remarco. Se me va a veces. Podría decir la B, ¿no? Podría decir que un gran problema social que antes existía y hoy no es la esclavitud. Bien, si bien puede ser un ejemplo vago, en la actualidad ya no hay esclavos, es decir, del modo que existían antes. En otros tiempos la esclavitud era algo normal, se compraban y vendían esclavos a nuestro postor. Hoy en día eso ya no es un recurrente. Aunque se suele decir que de algún modo somos esclavos de nuestro trabajo. Y sí, somos esclavos de trabajo, no nos queda. O sea, un poco la idea también de la actividad es mostrar que las personas no podemos elegir. O sea, en el relato de Juan Andrés lo que está mostrando es cómo vos en trabajar en tu casa, digamos, antiguamente, ¿no? Podías cultivar la tierra, hacer los alimentos los podías obtener de otro lugar y en el tiempo libre trabajabas para obtener, digamos, obtener un poco de dinero. Pero no estabas obligado a trabajar. Si querías lo hacías, si no, no podías vivir libremente. Ahora, en el capitalismo actual, todos estamos inmersos. O sea, todos tenemos que trabajar porque el alimento no lo podemos sacar de la tierra, sino que tenemos que conseguir plata para comprar ese alimento. Entonces, claramente estamos inmersos en un sistema que nos obliga a trabajar y que somos esclavos del trabajo porque tenemos que hacerlo. ¿Sí? Salvo que seamos, no sé, el hijo de un millonario y no hagamos nada. Cosa que no estaría sucediendo, ¿no? Me encantaría, pero no estaría pasando. Punto 3. El argumento que fundamenta el optimismo de Darwin sobre la consecuencia de la revolución industrial es netamente la evolución. Me parece que mezclaste los Darwin. Mezclaste el Darwin de la teoría de la evolución con el Darwin que es que es otro. Entonces, voy a poner acá, me parece que confundiste los protagonistas. Son dos Darwin diferentes, se llaman igual o parecido, pero no es el Darwin de la teoría de la evolución, es otro. El pesimismo de Dickens con respecto a la revolución industrial era por la naturaleza en sí, sabiendo que esos humos salientes de las fábricas solo contaminan el medio ambiente y pondrían al hombre en una posición de encierro, es decir, como pájaros enjaulados. Bien, sí, pero bien. Logrado con lo justo. Bien, vamos a ponerle bien. A la nueva fuente de energía que se refiere Darwin, no sé quién es Darwin, un personaje nuevo apareció de repente, recién era Darwin el biólogo, ahora es Darwin, cambiamos el nombre. En su poema es al petróleo. Estamos lejos, frío, el petróleo todavía no aparecía acá. Así que, ay, otra vez se me gana. No, el petróleo todavía no se conocía, eso aparece en la segunda revolución industrial. Nosotros estamos en la primera. Los futuros inventos que prevé son los aviones. Los aviones te fuiste muy lejos. Aviones todavía no. Barcos sí, trenes sí, cañones. ¿Qué tienen que ver los cañones con los petróleos? Bueno, de 4 le pegaste a 2. Barcos sí, trenes sí, cañones y aviones no. Voy a poner acá regular. Después dice, Dickens utiliza el nombre genérico de brazos para referirse a los habitantes del Coquetón, bien que está con mayúscula, porque los compara con las máquinas. La relación que Dickens encuentra entre ellos y las nuevas máquinas es que los brazos asemejan a las máquinas, a maquinarias de fábricas, dado que para él las personas comenzaban a funcionar como esas máquinas. Sí, bien, o sea, entiendo que los brazos funcionan como máquinas, pero creo que te falta explicar algo con referencia a que, bueno, que está el nivel de cansancio que tienen los trabajadores en sus brazos, así que lo único que pueden pensar es eso, ¿sí? Como que no tiene otra opción. Vamos a poner un bien más. Es decir,
Que piensan en brazos y no en piernas, en hombros, en, no sé, en pie. Es porque, digamos, el constante movimiento con los brazos, lo que lleva a un agotamiento extremo casi de esa parte del cuerpo, ¿no? Y además que el dueño de la fábrica simplemente lo ve como eso, como son brazos, no son personas, son brazos que pueden accionar una máquina, como que lo deshumaniza en un punto. Bien, después vamos a preguntar el video. La revolución industrial comienza en Inglaterra porque 100 años antes había instalado el régimen parlamentario, sistemas de bien, las características que hacen por qué la revolución empieza en Inglaterra tiene que ver con leyes favorables para que la revolución se dé ahí, recursos, personas, ¿sí? Ubicación geográfica. La burguesía es la clase social que es dueña de los medios de producción y distribución, que controla la actividad industrial, mientras que el proletariado sería la clase social trabajadora, que no es dueña de ningún medio de producción ni puede controlar. Perfecto, acá está la diferencia entre los dos sectores sociales. Muy bien, está muy bien redactado. La C, los grandes beneficiados con la revolución son la burguesía, son los de la burguesía que pasa a ser una clase social revolucionaria a una clase social más acomodada. Así la burguesía desplaza a la clase social aristocrática terrateniente. Bien, está bien. El gran avance de la revolución, el gran avance tecnológico de la revolución industrial fue la máquina a vapor. Sí, bien, está bien, correcto. Bien, está bien la actividad. Tal vez lo único que te equivocaste fue acá en un punto, que fue el que te marqué, el inconfundir Darwin. ¿Sí? Así que vamos a bajar medio punto por eso. Y voy a poner acá la actividad está lograda. Cumple con las consignas. Bien. Ahí está, devolví y listo. Bien, después en el próximo video de la semana que viene voy a corregir el de Leguiza que me había pedido también, me ha dado permiso, pero bueno, esto es básicamente el modo en el cual corrijo, ¿sí? Estas dos actividades estuvieron muy bien redactadas, bien elaboradas, las respuestas coincidían con la pregunta, tenían una introducción, estaban bien argumentadas, eran de elaboración propia, no eran copias textuales, eso se tiene en cuenta, y estaban claramente las dos muy bien redactadas. Bueno, esto es todo por ahora, gente. Lo voy a dejar acá, si los que se quedaron hasta el final. La semana que viene vuelvo con otra actividad. Lo que voy a hacer ahora también es armar los grupos y voy a asignarles un trabajo práctico para que vayan viendo la película y después voy a hacer seguramente un video explicando cómo tienen que llevar adelante el trabajo práctico. Pero por lo pronto es todo, les subo la actividad y el video para que puedan hacer la actividad, ¿sí? Bueno, estamos viendo la semana que viene. Adiós, chao, chao.